Un enigma llamado Bolívar. Simón Bolívar resiste en Puerto Cabello la traición del canario Francisco Fernández Binoni, un oficial de su tropa que se amotinó con los prisioneros para controlar las fortificaciones de San Felipe y el Fortín Solano. Los patriotas están atrapados entre dos fuegos cruzados. Los amotinados que disparan desde las fortificaciones y el realista Monteverde que se apresura a llegar a la ciudad porteña. Todo comenzó cuando Simón Bolívar es nombrado comandante de la plaza de Puerto Cabello, en momentos en que la patria se debatía en una guerra que conducía Francisco de Miranda para enfrentar al canario Domingo Monteverde. Y aquí la injusticia histórica. Sobre el comportamiento del joven Bolívar se escribirá la mayor de las patrañas urgidas por sus enemigos. Calumnias que han sido repetidas por las academias de historia al señalar dos grandes mentiras. Primera mentira: Bolívar perdió la plaza de Puerto Cabello por estar distraído en jolgorios de bailes y mujeres, abandonando el castillo a la suerte de un motín. La segunda mentira: ante la pérdida de Puerto Cabello por causa de Bolívar, se perdió también la Primera República porque Francisco de Miranda tuvo que capitular. Dada la polémica de estos dos temas, que sea el propio Simón Bolívar quien narre los hechos tal cual ocurrieron, como lo escribió en una carta que nos muestra toda la verdad y toda la mentira sobre Puerto Cabello y Miranda. Un enigma llamado Bolívar, develando la verdad. Nuestro capítulo de hoy: la capitulación de Miranda. Seguros en su posición dentro de las fortalezas, los rebeldes marcharon a tomar los buques de guerra a fuego de cañón desde las murallas del castillo para intimar a las tripulaciones a sumarse a la rebelión. Escribió Bolívar: el bergantín celoso bajó los fuegos del enemigo, y aunque con algún descalabro, lo salvamos. El bergantín Argos se sostuvo por nosotros a pesar de los repetidos cañonazos que le tiraron, y la marinería a nado vino a tierra. El comandante del apostadero, Juan Bautista Martineta, fue sorprendido a bordo de su buque y conducido al castillo, donde permanece preso, pero tomaron la goleta Venezuela. Toda la noche del día 30 hubo combate. Fue el más obstinado de artillería entre el castillo y nuestras baterías, que se portaron con un valor extraordinario, y en particular el teniente coronel Carabaño y el capitán Granados, que fue muerto de un tiro de metralla, como también varios soldados. ¡Busquen ayuda!, grita Bolívar, para ordenar a sus hombres a replegarse a la ciudad con la confianza de que pronto llegarán los refuerzos. Pero el 1 de julio ocurre lo que temía. Desde las alturas del Fortín Solano y el castillo San Felipe, los cañones apuntan sobre la ciudad y la población indefensa. En
medio del ruido ensordecedor de las explosiones que impactan sobre las construcciones y saturan el ambiente de humo y olor a muerte, la gente corre despavorida por los destrozos que causan las balas de cañón que expulsan por los aires los escombros e incendian los techos de Caña Brava. Así lo escribió Bolívar. El enemigo continuó sus descargas de artillería y fusilería contra la ciudad del modo más terrible y mortífero, causando tantos estragos en las casas y habitantes que, arrebatados estos de un terror y pánico, hombres, mujeres y niños y ancianos empezaron a abandonar sus hogares y fueron a refugiarse en los campos distantes. Bolívar intenta reorganizar la tropa, pero el bombardeo sobre Puerto Cabello era implacable. Sobre todo la artillería del Fortín Solano, desde donde se tenía un panorama completo de la ciudad. En medio de la desgracia, Bolívar escribe a Miranda: Generalísimo, a la 1 de la tarde se han apoderado del castillo de San Felipe. Un oficial infidente, con la tropa a su mando y todos los reos que allí se encontraban, han roto un fuego terrible sobre esta ciudad. En el castillo se encuentra la pólvora y casi toda la artillería y municiones de esta plaza. La ciudad padece, sus casas son derribadas, y yo trato sin víveres ni municiones de defenderla hasta el extremo. Espero que a la mayor brevedad me enviéis cuantos recursos estén a vuestro alcance y que me socorran antes que sea destruido. En un desesperado intento de apagar el bombardeo, Bolívar busca organizar la flota de barcos para apuntar sus cañones hacia el castillo mientras sus hombres intentan asaltar la fortificación. Escribió Bolívar: 2 marineros del bergantín Argos, mandados por nosotros, le cortaron los cables y vararon hacia nuestra costa con el doble objeto de aprovechar sus pertrechos y cuanto fuese útil, y así evitar que el enemigo se apoderase de él. Pero apenas los vieron, empezaron a cañonearlo. Al cabo de 2 horas voló convertido en cenizas, produciendo un temblor tan universal en la ciudad que rompió la mayor parte de los cerrojos de las puertas y ventanas de las casas. Bolívar envió al coronel Carabaño cubrir el muelle y la fortaleza para romper el fuego de artillería. Escribió Bolívar: el intercambio de disparos fue suspendido poco tiempo después por orden mía, con el objeto de mandar al castillo la intimación en que se les ofrecía libertad y vida, a condición de que entregasen todos los pertrechos de guerra. Hice una segunda intimación notificando a los sublevados que si no cesaban el fuego y se rendían en 1 hora, no tendrían después perdón y serían pasados al filo de la espada. Pero el fuego de artillería fue la respuesta del enemigo. Bolívar, viendo la obstinada resistencia de los reos, determinó abatirlos, para lo cual mandó al capitán Montilla a conquistar el Fortín Solano con orden de hacer fuego desde allí. Pero no obstante que logró la misión, los disparos de cañón no surtían efecto por la distancia. Ante el fracaso de llegar a los barcos y bombardear el castillo desde el Fortín Solano, el joven Bolívar, con tan solo 28 años de edad, inquebrantable en la acción y firme en su compromiso de defender la plaza de Puerto Cabello, ordena a sus hombres regresar a la ciudad. «Vayamos por refuerzos», grita con animosidad. «¿Pero dónde los hallaremos?», pregunta Montilla. «¿Dónde más? Si no en la ciudad. Reclutemos hombres para la causa».
Al llegar a la ciudad, el panorama era terrible y desolador. La devastación mostraba sus cicatrices con los muertos esparcidos por las calles y una ciudad fantasma que ardía en llamas. El pánico que produjo el bombardeo obligó a la población a huir. Escribió Bolívar: rogué a los párrocos exhortasen a sus feligreses para que viniesen al socorro de la patria, mas todo fue inútil, porque desde el venerable padre vicario hasta el más humilde esclavo, todos la abandonaron y, olvidándose de sus sagrados deberes, dejaron la ciudad a merced de los enemigos. ...4 de julio de 1812. Bolívar y sus hombres llevaban 5 días resistiendo el fuego de artillería con la tragedia de no contar con los refuerzos solicitados. Lo que desconocía Bolívar era que la autoridad de Miranda ya no era la misma, debido a la inexplicable cautela que mostraba en los campos de batalla, lo que generó críticas a sus espaldas entre la oficialidad. 2 oportunidades en que el ejército venció a Monteverde, Miranda mostró prudencia a no perseguir a los vencidos para rematarlos. Y tal era la molestia que se conjuró un plan para arrestarlo y relevarlo del mando. Mientras se entera de la conspiración y tras recriminar furiosamente a los responsables, da órdenes de castigo, orden que fue desobedecida por sus propios sedecanes, que facilitó la huida del jefe de los conjurados, el comandante de artillería Francisco Tinoco. Y mientras Miranda intentaba apaciguar a sus oficiales en medio de la guerra, para Bolívar lo peor estaba aún por llegar. Comandante, el realista Monteverde viene hacia acá por el camino de Valencia, le informa uno de sus centinelas apostados en el camino. La culpa es de Miranda por no rematar a esos asesinos cuando tuvo la oportunidad, y para nuestra desgracia tampoco vendrá a auxiliarnos, responde Bolívar sumamente molesto. Entonces, ¿qué haremos?, pregunta la oficialidad. Envíe a los coroneles Diego Jalón y José Mírez con la mitad de la tropa. 700 hombres serán suficientes para frenar a esos bandidos. A pocos días de celebrarse un año de la Declaración de Independencia del 5 de julio de 1811, la Primera República agonizaba por la presencia de tropas realistas dispuestas a restaurar los derechos de España y una iglesia que celebraba el paso de las tropas del Canario y su hueste de bandoleros. Pero en detrimento de la nueva república, la injusticia y la esclavitud seguían imperando en una sociedad segregacionista que apoyaba al rey Fernando VII. Y aprovechándose de esta situación, Monteverde transitaba por pueblos logrando que muchos soldados patriotas se sumaran a su ejército realista. Es la deserción que desmorona la moral del ejército patriota. Y fue lo que ocurrió cuando Monteverde se dirige a Puerto Cabello. De toda una guarnición, apenas 200 soldados le hicieron frente en San Esteban, pero fueron aplastados por las huestes enemigas. Ya nada se podía hacer, y los veteranos oficiales lo sabían, pero la juventud de Bolívar se imponía sobre la realidad de la guerra, y así lo escribió a Miranda. Traté de hacer un reconocimiento del trincherón para observar si podría ser atacada. Yo fui en persona a hacer este reconocimiento, y aún no había concluido esta operación cuando ya habían desertado los pocos soldados que lo cubrían, pues la noche antes los capitanes Figueroa y Rosales capitularon de cobardes con el enemigo.
Declarada la rendición el 5 de julio, cuando se cumplía el primer aniversario de la independencia de Venezuela, el canario Monteverde llega a Puerto Cabello. Su presencia es celebrada con disparos de cañón cuando entra al castillo San Felipe, donde su compatriota, el traidor Francisco Fernández Minoni, luego de un efusivo abrazo le entrega la guarnición. Y para engalanar la victoria, en la ciudad los vecinos tremolan el pabellón español, dando vivas a Fernando VII, mientras las campanas de la iglesia celebran jubilosas. Ante lo inevitable, escribió Bolívar: me embarqué en el bergantín celoso con mi plana mayor a las 9 de la mañana, abandonado y seguido solo de 8 oficiales, que después de haber presentado su pecho a la muerte y sufrido las privaciones más crueles, han vuelto al seno de su patria a contribuir a la salvación. En cuanto a mí, yo he cumplido con mi deber, y aunque he perdido la plaza de Puerto Cabello, no soy culpable, y he salvado mi honor. Ojalá no hubiese salvado mi vida y la hubiera dejado bajo los escombros de una ciudad que debió ser el último asilo de la libertad y la gloria de Venezuela. Pero no solo se había perdido la plaza de Puerto Cabello, y era lo que el joven Bolívar y sus oficiales no sabían. El 5 de julio, cuando Monteverde llegaba a Puerto Cabello, Francisco de Miranda ya había dispuesto capitular en favor de los realistas. Fue la sorpresa que conoció al desembarcar en La Guaira. ¿Qué carajo es eso de que vamos a capitular? Es Bolívar quien reclama airadamente al coronel Juan Pablo Ayala y a Mariano Montilla, joven oficial que se inició con Miranda en la defensa de la patria. No conozco los detalles, pero se dice que Miranda propuso la capitulación y que fue discutida con Francisco Espejo y Germán Rocio, miembros del Poder Ejecutivo, responde Montilla, a lo que agrega el coronel Ayala. Pero también lo discuten con el ministro de Guerra José de Sata y Bussi, el director de Hacienda, el marqués de Casaleón y el ministro de Justicia de la provincia de Caracas, Francisco Antonio Paul. Y por lo que se rumorea, parece que están de acuerdo. Pero capitular es un crimen, insiste Bolívar en su planteamiento. Se capitula en el campo de batalla para honrar al vencedor, y no es nuestro caso. Monteverde no ha podido vencer a nuestro ejército. Desde que desembarcó por la vela de Coro, apenas 4 meses han transcurrido, y mientras lo hemos vencido, no una vez sino cada vez que intenta llegar a Caracas, y aún así vamos a capitular. Entonces, ¿por qué cree usted que Miranda quiere capitular?, preguntan los oficiales, que se muestran aún más desconcertados. No lo sé, pero esto me huele mal, responde el coronel Ayala, quien el 27 de julio le enviará una carta a Miranda en la cual le expresará: todos los jefes del ejército venezolano rechazamos la capitulación. 25 de julio de 1812. Tal cual fue acordado, en la localidad de San Mateo, se reúnen los comisionados para la firma de la capitulación, donde la República se doblegaba a Monteverde. Y con esta firma se pierde la Primera República, que surgió un año antes. Capitulación que no conoció la oficialidad, ya que Miranda no publicó los términos de la rendición. ...29 de julio de 1812...
Domingo Monteverde, acompañado de su hueste de asesinos, entra jubiloso a Caracas, donde es recibido con repiques de campanas desde las iglesias que celebraban al rey de España. Mientras los españoles y canarios se pasean victoriosos, la oficialidad patriota huye de la persecución que ordenó el realista para acabar con la subversión y el descontento que originó la capitulación. El caos era general, ya que el comandante del puerto, María de las Casas, se plegó a Monteverde para traicionar a los patriotas cerrando el puerto de La Guaira. Al siguiente día, por la tarde, Miranda baja a La Guaira con la intención de embarcarse en la fragata inglesa Zafir, al mando del capitán Henry Haynes. Pero la naturaleza conspira contra el caraqueño, y el mal tiempo impide que la nave pueda partir en medio de la turbulencia de gente desesperada intentando abandonar el puerto, mientras los cañones del castillo hacen disparos para intimidar a las naves de no elevar las velas. ...31 de julio de 1812. Es la madrugada, cuando 4 individuos, aporreando la puerta de la comandancia, despiertan a Miranda, quien duerme cómodamente en una de las estancias. Son el coronel Simón Bolívar, el oficial Tomás Montilla, el jefe civil del puerto de La Guaira, Miguel Peña, y el comandante de la plaza, Manuel María de las Casas, que pregunta con autoridad a la guardia: ¿dónde está Francisco de Miranda? ¿Qué pasó esa madrugada? Así como el 5 de julio de 2011 celebramos el bicentenario de la independencia de Venezuela, el 25 de julio de 2012 se conmemorarán los 200 años de la caída de la Primera República. Ahora sabemos que no es verdad que Miranda capituló por la pérdida de la plaza de Puerto Cabello. Él ya había capitulado cuando Monteverde entró a la ciudad. Pero también sabemos que la trayectoria universal de Miranda brilla en el empíreo de los héroes que destacan por su inteligencia, gallardía y valor, como lo dijo Napoleón Bonaparte. Miranda es un Quijote sin locura que lleva el fuego en la sangre. Entonces la pregunta: ¿por qué capituló Miranda? Es otro de los misterios que serán develados en Un enigma llamado Bolívar. Nuestro próximo capítulo: Bolívar y Miranda. Un enigma llamado Bolívar. Premio Nacional de Periodismo 2011. Mención única, Bicentenario. Investigación, guión y musicalización, Jorge Mier Hoffman. Lectura, Porfirio Torres. Un enigma llamado Bolívar.